ahora no va a estar presente, por ejemplo, la arteria vaginal, la arteria uterina. Son cosas que pueden ver esas. Y se ve, por ejemplo, como la arteria vesical inferior, en el caso de una piel masculina, da irrigación al borde inferior, a la cara inferior de la vejiga, pero también participa en la irrigación de la próstata. Es una rama en la arteria vesical inferior, da una rama inferior de la arteria prostática. Y esto a su vez se divide en ramas capsulares y ramas uretrales, que son obviamente lineales. Ustedes saben que hay una uretra prostática, ¿no? Hay porciones, que son esas actividades principales, porciones de la uretra masculina. En relación a la mujer, al sexo femenino, encontramos esta arteria uterina que es propia del género, igual a la arteria vaginal, claramente, y las demás arterias se repiten. Y las bifurcaciones a los terminales pueden variar entre uno y otro. Cuando, por ejemplo, acá tenemos una arteria vesical inferior, en el varón se termina de una prostática y en la mujer va a ser así, una próstata. ¿No? Para hacer el y aquí una muestra más de la distribución de uretra. Acuérdense que el uretra está por delante de las arterias se llaman primitivas y por detrás de la arteria uterina en el caso de las féminas. Aquí vemos la relación que existe en la parte arterial pélvica y el plexo lumbar. Nuevamente menciono que la arteria glútea superior, que es baja del tronco posterior, llevando terminal de toástica, escapa de la cápsula de la bóveda pélvica a través de la exportadora asiática mayor. Sale, escapa del territorio de la cavidad pélvica y se encarga de la información del territorio útero y de la pared de la pelvis, mientras que el tronco anterior termina dando irrigación a lo que es la parte visceral de la pelvis. Ahora vamos a ver lo que es el recto. El último tema se lo vamos a dar regresando. En el recto, pues, es la única porción del tubo digestivo que está en el territorio pélvico. El recto responde a la curvatura hecha por el sacro y el coxis en la continuación del cual los sigmoides, atraviesa el diafragma pélvico y se continúa distalmente con el canal anal. ¿Ya? El recto como tal tiene diferencias con relación al sigmoide, puesto que no tiene las líneas del colon, que debe ser esa banda que está en la cara ventral del colon, sino que se transforma en fibras musculares finas y a su vez se dilata sobre su mismo eje, dando tres curvaturas en recto, y se orienta hacia la zona posterior, pegada al territorio sacrococcígeo. Y otra cosa también es que pierde sus apéndices omentales. Apéndices omentales que vienen por los sigmoides. Ustedes pueden ver acá que tienen pequeñas como gotas de grasa, lo mismo que el recto ya no tiene. Entonces, como ustedes pueden ver, sigue la curvatura del coxis, lo que se llama flexura sacra del recto. Y esto es importante porque ayuda a la continencia fecal, esa angulación, ya que la continencia fecal se da no solamente por el esfínter anal interno y externo, sino también por la conformación de esa angulación que es y debe ser no mayor de 80 grados para permitir la continencia del material fecal. El material fecal ese que se va a acumular en la ampolla fecal, que es la zona de estímulo para lo que es la defecación o el estímulo de la defecación. El músculo que actúa principalmente en la contención y forma parte del límite superior del canal anal es el músculo pubo-rectal, muy importante. Ya ese mantiene la continencia fecal del tono de la zona del esfínter del canal anal es una supraseñal. Ustedes pueden ver ahí, no solamente participa el esfínter anal externo, sino también participa el músculo pubo-rectal. Sumado a ello, hay que ver estas tres flexuras, las cuales presentan, digamos, dos pliegues, el izquierdo es un pliegue derecho, a los que se le llaman los pliegues válvulas difusos, ya que se encargan básicamente de mantener la contención fecal y hacer
digamos, un deceso escalonado del material fecal. Entonces finalmente se almacena es en el tercio distal, donde está la ampolla rectal. Luego hay una reducción dramática de su diámetro para conformar lo que es el canal anal. Justamente se hablaba, ¿no?, de la ampolla rectal, que viene a ser esta porción, el tercio distal del recto, y parte un poco del tercio medio, donde básicamente es la porción del recto que se dilata, es la que empieza a retener o a meter de la masa fecal, y ahí es donde se inicia el estímulo de la defecación. Ya este de aquí atraviesa ya prácticamente lo que es el diafragma pélvico, el elevador del ano y la metanococcígena. Otra cosa importante es la relación que existe entre el recto y la cobertura del peritoneo. Ustedes recordarán que el tercio superior del recto está cubierto el peritoneo en su cara anterior y en su cara lateral. En la porción medial solamente la cara anterior, y en la parte del tercio distal, es decir, donde está la ampolla, esa no está cubierta del peritoneo, porque esa es una porción interna, totalmente interna, alejada de la cavidad pélvica, está casi, digamos, más cerca del territorio del diafragma pélvico, de la zona del peritoneo. Como ven aquí, el tercio inferior del recto no está cubierto por peritoneo. Acuérdense de eso. Que habitualmente, como se ve aquí, son 5 centímetros de longitud del tercio distal del recto. Las fosas pararrectales sirven para la dilatación de la ampolla rectal. Si no hubiera unos espacios vacíos o vacuos paralelos al recto, en la parte distal no se podría acumular material fecal. Y eso es importante también para el estímulo de la defecación. Ahí se ve sobre dónde o cómo descansa el recto, ¿no? Sobre las tres vértebras de las sacras inferiores, sobre el coxis, sobre el ligamento anococcipio, sobre los vasos sacromedios, sobre los troncos simpáticos y sobre los plexos sacros. Bueno, principalmente sobre la columna coccígea ósea. Principalmente sobre eso. Bueno, son las relaciones que tiene el recto, sobre todo hacia el anterior en relación a otras estructuras, como por ejemplo, se puede decir que el recto está ubicado posterior a la vejiga, está ubicado posterior a la próstata, está ubicado posterior a los conductos deferentes, a las vesículas seminales, y que la vejiga y el recto están limitados por el cabello del recto vesical. Ya hacia la parte posterior, eso se ve en relación con grasa y con huesos del territorio sacrococcígeo. En el caso de la mujer hay menos estructuras claramente, básicamente la relación hacia anterior inmediatamente. En la mujer el recto se relaciona anteriormente con la vagina, ojo, no con la uretra. La uretra no se relaciona con el recto. Ustedes pueden ver, la uretra se relaciona con la sínfisis pubiana y con la vagina. Con la sínfisis púbica hacia adelante y con la vagina hacia atrás. El recto se relaciona hacia adelante con el canal vaginal, con el cuello uterino, y hacia atrás, igual que en el varón, con el territorio sacro. Y en relación a la irrigación del recto, acordarse que el recto superior, la porción proximal o el tercio superior del recto lo irriga la arteria mesentérica inferior, mientras que la porción media e inferior del recto lo irriga la arteria hidrogástica. La arteria rectal media y la arteria rectal inferior, rama de la pudenda interna, ambas son ramas del hidrogástica. Mientras que el tercio superior del recto, ese sí está irrigado por la arteria mesentérica inferior, que era una arteria que, si se acuerdan, se acababa de irrigar el colon. El ángulo médico del colon, el colon descendente y el colon sigmoide, que formaba parte del arco de la reolana, la circulación de las heces intestinales gruesas. Y en relación al territorio venoso, lo más importante de entender aquí es lo siguiente. Vamos a ir de frente al punto. Esto de aquí es un hemorroide. Las hemorroides son dilataciones venosas del canal anal. Es un hemorroide, es una vena dilatada. Entonces, esas venas dilatadas pueden estar a nivel superficial, a nivel profundo, a nivel interno, a nivel externo. Entonces, las hemorroides internas
se desarrollan por dilatación de esta vena rectangular, que pertenecen al plexo venoso rectal interno, que a su vez es rama de esta vena de acá, que es la vena rectal interna y rectal inferior. Estas dos se encargan de formar ese plexo venoso rectal interno. Ahí se producen las hemorroides, a nivel de una línea que se llama línea dentada, línea continua. Ya, para que más o menos se entienda. En la parte distal, ya cerca de lo que es el ano, que vendría a ser el plexo venoso rectal interno, ahí no se producen hemorroides. Como ven, las varices son dilataciones venosas que terminan colgando dentro del conducto anal, y eso es lo que genera pues, dolor, desangrado o la defecación. Entonces, si hablamos de canal anal, lo primero que tenemos que ver son las características del canal anal, del margen anal o perianal. El canal anal está dado básicamente por el tercio distal del recto, que es el recto, de la ampolla rectal, a cada lado del recto, y hay un cambio de epitelio. Aquí es mucosa y aquí es otro epitelio estratificado. Que todavía no entiende. Ya, también creatina. En este espacio, esto se llama línea dentada, ya, de esta zona de acá. Por encima son las columnas de Morgami o columnas anales de Morgami, que no es otra cosa que la terminación de las venas y las arterias a ese nivel. Y si hay mucha contención al defecar, mucho estreñimiento, la fuerza para buscar el calzado que hay que hacer para defecar en los pacientes que son estreñidos genera que haya mucha presión dentro y las venas se van dilatando hasta que se colapsan y se ven como esos hemorroides de esa pista. Que son las venas que se ven acá. Es el color azul, que demuestra la diapositiva. Entonces, esa línea dentada divide una zona media del canal anal, una parte mucosa y una parte no mucosa. Luego, el canal anal termina a nivel de esta línea, y esta línea me permite hablar ya no de canal anal, sino de margen perianal o anillo anal. A nivel de esta línea termina lo que es este esfínter, que es el esfínter anal interno, que como pueden ver es bastante largo y extenso, y se mantiene siempre contraído para evitar que las heces salgan, pero no es voluntario. Sin embargo, este que está externo, que tiene tres porciones superior, media e inferior, este es el esfínter anal externo, que es voluntario. Con él podemos hacer contención de la defecación, podemos contener las ganas o la intención de defecar, entonces podemos, digamos, poner al baño. Cambio con el interno, y el interno se relaja y tiene que esperar que el externo se relaje para poder expulsar el excremento, si no, no se puede. Eso es parte de lo mismo. A esta zona se llama zona de transición, es ahí donde a veces se producen los cánceres anales o pulmonares, es la zona de transición. Pero no es un cambio de un epitelio a otro, si por ahora hay externos noxas, esa metaplasia que se produce se altera y puede producir cáncer a ese nivel, la zona de transición. Esa línea que ven acá, que mencionaba, que utiliza esta canal anal en la zona perianal, se llama línea blanca. ¿Ya? Y la línea de Hinton, que es la línea que estudia, o la línea dentada, son diferentes. Listo. La longitud del ano más o menos son de 2 a 3 centímetros en promedio, se inicia a nivel de la ampolla rectal y luego se estrecha abruptamente y termina con el orificio anal y ¿no? El canal anal está sujeto o está controlado por los siguientes músculos: cubo rectal, el esfínter anal interno, interno, el esfínter anal externo, y otro músculo más que está relacionado con el cuerpo de los cuerpos perineales y con el ligamento ano-coxígeno. Como bien dice aquí, ambos esfínteres deben relajarse en simultáneo para producir la defecación. Eso son los aquí se ve muy bien cara, ustedes pueden ver que el músculo de acá es el músculo esfínter anal interno y este de acá afuera es el esfínter anal externo, el esfínter anal interno básicamente está como el líquido contraído todo el tiempo para evitar la salida de líquidos gases
y temporalmente se relaja cuando la polla rectal está demasiado dilatada y requiere contracción voluntaria para iniciar el reflejo de la defecación. Mientras que el útero externo, que está por fuera, se contrae al tiempo que se contrae el bulbo rectal para mantener la continencia. Cuando se relaja, en simultáneo con el útero interno, se produce la defecación. Ahí está. Lo he mencionado. Aquí está la línea pequeña, la línea de Hinton. Esto de acá es la zona perianal, todo esto de acá es el bulbo anal, la porción mucosa, la porción no mucosa. A este nivel están las columnas endogámicas, el territorio mucoso es donde se colapsa las hemorroides. A este nivel también hay unas glándulas, que son básicamente hay unas glándulas que cuando se produce el deseo para la defecación, producen poco para facilitar la limitación del canal para la evacuación de las heces. ¿Ya? Por arriba de la porción de la línea pequeña, esa es en relación a la inervación, no hay sensación de dolor. De la línea pequeña hacia arriba no hay sensación de dolor, solamente hay fibras parasimpáticas para ver el reflejo de defecatorio, nada más. Y son sensibles al estiramiento. Cuando la ampolla se dilata, se producen las ganas de ir al baño para defecar. Mientras que de la porción de la línea pequeña hacia abajo, es decir, de aquí hacia abajo, sí hay sensación de dolor. Voy a ver aquí, dolor al tacto y la temperatura. A cargo de quién está, a cargo de los nervios rectales inferiores, que son ramas del territorio del piso lumbar. Ramas del territorio. Entonces, de la línea dentada para abajo, sensación de dolor. De la línea dentada hacia arriba, solamente sensación de estiramiento de dilatación, no hay dolor. Listo. Esos son los dos temas que faltaban hablar de los pelvis. Les doy 15 minutos y damos el examen.